Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante. Bienvenidos. Esto es Paranormal, aquí en Crónica HD. Hoy vamos a hablar de un hombre santo. Hoy vamos a hablar del padre Mario Pantaleo de la localidad de González Catán. Un hombre, como les decía, santo, o por lo menos es lo que cuentan las personas que lo conocieron al padre Mario. Especial Padre Mario Pantaleo, futuro santo, futuro San Mario Pantaleo, aquí en Crónica HD. José Mario Pantaleo nació en la ciudad de Pistoia, región de Toscana, Italia, el 1 de agosto de 1915. Sus padres fueron Rafael Enrico Pantaleo e Ida Melani. Yo vine a este mundo en un mal momento, ¿sabe, doña? No hay nada peor que nacer durante la guerra. Y yo creo que por eso mi padre nunca me pudieron querer. No me esperaban. Yo no caí como un regalo del cielo. Yo le caí como un peludo de regalo. Y para colmo con asma. Mi padre era un hombre muy rico. Ya lo ve, ¿no? Pero la guerra se lo llevó todo. Todo. Una noche, mientras permanecían al cuidado de su pequeño hijo Mario, sus padres vieron sobre su cabeza una luz blanca. A partir de allí, comenzó a mejorar hasta curarse completamente. Mario contaría luego que en ese momento había sentido la presencia de Santa Teresita. Y como tantos otros no tuvimos que ir. Y nos fuimos a la Argentina, a Córdoba, porque ahí vivía un hermano de papá. Con su familia llegaron a la Argentina el 28 de enero de 1924 a bordo del Principessa Mafalda. Pero no fuimos bienvenidos. Se establecieron en la provincia de Córdoba, donde un hermano de su padre, Salvador Pantaleo, vivía junto a su esposa e hijos. Los dos hermanos emprendieron algunos negocios juntos, que no fueron prósperos. Oh, no sé, las cosas no salieron como ellos lo soñaban. No sé qué pasó, si pelearon, discutieron. En esa época, Mario fue alumno de los salesianos. Y yo era el más chico. El enfermo. Probablemente ellos habrán pensado que yo no tenía tanta posibilidad de sobrevivir. Y entonces me metieron en un convento salesiano, en Altagracia. Por el asma, me dijeron. Y se fueron, con la promesa de que mi tío se iba a hacer cargo de mí. El tío nunca apareció, ¿lo puede creer? Y bueno, al cabo de un tiempo, los curas se preguntaban qué iban a hacer con este chico, enfermo, solo. Entonces llamaron a la embajada. Me metieron en la bodega de un barco y me fletaron otra vez a Italia. En 1931, Mario retorna a Italia. ¿Sabe qué pensé yo? Qué cosa la cabeza de los chicos. Yo no pensé que me podía morir. Pensé que no iba a poder respirar más.
Será por la esperanza que tenía de que me estuvieran esperando en el puerto. Digo papá y mamá. Pero no. En octubre de 1932, a la edad de 17 años, ingresa en el Seminario Diocesano de Arezzo. Luego, continuaría sus estudios en los seminarios de Viterbo y Salerno. Los bombardeos sobre la ciudad de Salerno durante la Segunda Guerra Mundial y la situación política de Italia forzaron el cierre del seminario, siendo los seminaristas trasladados a Matera, donde Mario termina sus estudios sacerdotales. Siendo seminarista, Mario decidió conocer a un sacerdote capuchino por quien sentía gran admiración y respeto, el padre Pío de Pietrelcina. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Matera. El 8 de diciembre de 1944 oficia su primera misa frente a familiares y amigos en Pomarico, donde estaba radicada su familia. Siendo un joven sacerdote, siente el llamado a desarrollar su ministerio en la Argentina, por lo cual prepara su segundo viaje a nuestro país, a donde llega el 29 de julio de 1948. Su primer destino fue la iglesia de San Pedro en Casilda. Durante 1948 también actuó en la parroquia Nuestra Señora de la Guardia en la ciudad de Rosario. Entre 1952 y 1953 fue designado capellán del Hospital Provincial de la misma ciudad. Más tarde se trasladó a Rufino. Después de 10 años de misión sacerdotal en la provincia de Santa Fe, en 1958 pide el traslado a la ciudad de Buenos Aires. Allí se suceden varios destinos, en la capellanía del Hospital Ferroviario y en el Hospital Santoyani, y fundamentalmente en la parroquia del Pilar, donde comienza a ser conocida por la sociedad porteña su capacidad para diagnosticar y aliviar el sufrimiento físico y psíquico de las personas. A fines de los años 60, esta virtud lo vuelve muy popular y la cantidad de gente que quiere entrevistarse con él torna difícil su permanencia en la mencionada parroquia. Por esos años, Perla Gallardo lo visita buscando alivio para su enfermedad. Empecemos a pensar hacia atrás. Aquel día que llegaste y lo viste por primera vez al padre Mario y que venías con un problema de salud. Bueno, fue un 5 de octubre de 1968. Venía de haber estado en Europa unos 4 o 5 meses con mi marido, que era médico, recorriendo médicos, muchos de mi familia. Yo soy de origen español y tengo parientes médicos en Andalucía y en Madrid, varios. Bueno, todos me desahuciaron, tenía cáncer y me daban 3 meses de vida. Bueno, mi padre y mi madre se vinieron a Buenos Aires con mi madre enferma, con el cáncer, y nosotros no sabíamos nada. No sabíamos que tenía cáncer, que había venido acá para que la viera el padre Mario, nada. Cuando nos enteramos ya había pasado todo. O sea que yo no tomé conciencia, por decirlo de alguna forma, de que había corrido tal riesgo. Fue lo que nos enteramos después. Yo estudiaba medicina en ese tiempo en Rosario y el que la había atendido era uno de los profesores de ginecología y él fue el que me confirmó el diagnóstico y su sorpresa a que no tuviera nada. De esa forma nos enteramos. El tumor de su madre era muy parecido al tumor de Vita, por lo que leí en el libro de ella. Sí, no me animo, porque lo de Vita está relatado de distintas formas. Sí, hay varias versiones. Pero es en la misma zona.
Claro. Digamos, es la misma, no sé si era igual, qué tipo de tumor era, pero era en esa zona, con abundantes metrorragias, sangrados. Llego a casa y me dispongo que me tenía que ir. Y viene mi marido médico y me dice, en Buenos Aires dicen que hay un cura que tiene el don de curar. Buen charlatán será, le dije yo, ¿cómo va a curar un cura? Por favor, son charlatanerías. Yo no creo, no me vas a venir a sacar. Mirá que mamá sí que se está muriendo, mi mamá estaba muy viejita. Así que no me vas a llevar a ver a un charlatán. Fíjense, así hablé del padre Mario. Pero mi hijo, el chiquito, el que vive ahora en Suiza, esas cosas, viene y me dice, mamá, yo no quiero que te mueras, lloró tanto, quiero que lo veas, ese cura dicen que sí que puede curar. Dije, bueno, voy a ir porque este chico, si no se me deshidrata. Lloraba como loco. Y vinimos a Buenos Aires a una casa que queda casi en la esquina de Santa Fe y Carlos Pellegrini, o sea, la 9 de julio. Es de la familia Lalor, es una casa de 9 o 10 pisos. El 9º se lo prestaban al padre para que pudiera atender enfermos. Claro, me atendió la dueña de casa. Yo llegaba en el tren, que entonces había tren de Rosario a Buenos Aires, y no era todavía un tren bala ni ninguna de esas historias que algún día tendremos. Llegué y me fui a lo de los Lalor. Toco timbre y sale una señora encantadora, y me dice, ¿qué quiere? Y le conté, vengo a verlo al padre Mario, ¿es aquí? Sí, dice, pero no la va a poder atender, está muy cansado. Bueno, le digo, señora, yo tengo gusto de conocerla, me vuelvo a Rosario porque yo vengo de Rosario, vengo del tren. ¿Cómo? Dice, ¿de Rosario, de Santa Fe? Sí, termino de llegar en tren y vine directamente acá. Me dice, ¿qué le pasa, hija? Tengo cáncer, le digo, tengo muy poco tiempo de vida. Pobre señora, le dio como un patatús. Habrá dicho, ahora la dejo esta y se me cae y se me muere ahora, me voy a sentir culposa. Me agarró de la mano y me metió para adentro. En una habitación más o menos grande como todo esto, como una sala, estaba el padre Mario. Mucha gente parada porque no había sillas suficientes para tanto, otros sentados en algunas sillas, y el padre iba de una a otra persona. Donde yo me paré me daba la espalda, no me vio llegar, ni me escuchó, ni nada. Le pasaba la mano a unos por la cabeza, por el pecho, por la espalda, y de pronto se arrodilló frente a una viejita, una monjita vieja, y le empezó a pasar las manos por las rodillas. Y de pronto le dice, a todo esto, yo tenía una tremenda hemorragia hacía 5 años, incoercible, no me la podían cortar con nada. Y bueno, yo estaba ahí parada, y él le dice a la monja, hay una persona, dijo, yo creí que hablaba de otro, que tiene una hemorragia, voy a ir a verla y vuelvo, hermana, no se mueva, le dijo a la monja. Y se paró, me empezó a revisar sus bolsillos, fumaba como el último día de su vida, loco por fumar. Sacó los cigarrillos, buscó, tenía uno todavía, lo puso, lo encendió con el puchito, mientras caminaba hacia mí, pero sin mirarme, como yendo hacia un lugar. Así que yo no sabía si venía a mí, a la gente que estaba a mi lado, nada. Además, me llamaba la atención cómo quería fumar. Después me di cuenta que era una forma de catarsis de tanto drama que escuchaba a cada momento, porque cada uno de nosotros traía un drama. Entonces fumar lo descongestionaría, qué sé yo. La cuestión es que fumaba. Dejó de fumar 10 años antes de morir y murió por haber fumado. Se le habían enfermado los pulmones, el que le funcionan mal los pulmones, la respiración termina mal del corazón, hizo un paro cardíaco respiratorio, de eso murió el padre. De esos cigarrillos que aquel día buscaba con tanto afán, mientras se acercaba a una desconocida, él no me conocía, yo tampoco a él, se acercó y me pone la mano frente al vientre, pero no me había mirado, tal es así que yo creí que iba a seguir. Me pone la mano frente al vientre, que es donde yo tenía el cáncer. Ahí fue mi primera sensación de que él era vidente, y eso lo vi siempre, cada día, cada momento de nuestra vida manifestó tener una evidencia extraordinaria, que te llegaba cualquiera, sin alguien. Él decía, esa pobre señora tiene un marido que la casca, por ejemplo. Y sí, venía a consultar eso la señora, que le pegaba al marido, que hacía.
Pero ¿cómo podía? Nunca pude saber la evidencia. En cambio, la mano curadora no era él, era Dios, porque yo ese mismo día, yo sentí que paraba la hemorragia. Y le digo, Padre, está parando mi hemorragia. ¿Y usted acaso no vino para eso? Sí, le digo, pero ¿cómo usted sabe? Bueno, no, eso no sé. Y le digo, ¿pero me va a curar? No. Padre, ¿cómo que no? Si yo vengo de Rosario, son 300 kilómetros para verlo, pensando que me va a curar. No, yo no curo. Le digo, usted me está señalando a Dios. ¿A Dios? Sí, el que cura es Dios. Yo pongo la mano, Dios cura. Así que desde entonces yo supe que esa mano era la de él, pero no era él el que curaba, era Dios. Va a tener que esperar un rato. Discúlpeme, hermano. Hay alguien que me necesita con urgencia, ya estoy acá. Dios mío, está parando de sangrar, Padre. ¿Acaso usted no vino para eso? Esto no es de ahora. 5 años, como mínimo. Padre, mejor que se vaya. Tenemos visita otra vez. Vuelva. Vuelva a verme. Vaya bajando, que sube la policía. Yo estudiaba medicina, después fui médico, y ya ahí convivía con el padre Mario, ya conocía la fundación y le apoyaba, y esa era una parte donde la explicación científica no existe. Existe el estudio científico de los casos, que este se curó, que este se iba a tener un mal mayor y terminó teniendo un mal menor o sin mal, pero podíamos estudiar esa evolución, pero no podíamos estudiar el porqué. Eso no era científico. Entonces era una cuestión de fe. Yo digo a veces el que cree, pero no era así. Había gente que no creía en el padre Mario y terminó siendo un devoto del padre Mario porque lo había curado de algo. La historia siguió que poco después al ginecólogo le pregunto, ¿por qué no me operás? Era amigo de mi marido. No me operás de una vez. Le digo, si me decís que ahora está chico como una mandarina, era un melón. Le digo, ¿podría? No, dice, porque se achica, yo quiero ver en qué queda esto. La curiosidad del médico tipo científica o curiosidad pura hizo que no me operaran. Todavía no me han operado, corazón mío. Acá estoy intacta, no tengo ni una cicatriz de nada. Tuve partos naturales, todo natural, mi vida es natural. Es un deber mío acompañar a aquel que sufre, porque toda mi misión está en relación al pobre y al necesitado. Este joven que ha perdido la vida en esta forma nos da una conmoción interna muy grande. Y todo lo que le ha pasado a ellos es también para nosotros un motivo de pensar por qué se hacen cosas y cosas que están afuera de todo orden y no estamos seguros cuando salimos de nuestras casas si nos atropellan o se nos balean o estamos mal. Yo no quiero, nunca he hecho política, no quiero hacer política,
Yo solo tengo una misión y esta misión la llevo a cabo conforme a los designios que el Señor me ha dado. Pero no soy tampoco aquel que no sepa observar y ver cómo tanta gente está insegura. Yo tengo personas que vienen a mi obra y no pueden venir la mañana temprano porque ya han sido asaltadas. ¿Cómo se puede vivir en esta forma? ¿Cómo se puede concebir que un pobre muchacho de 20 años que va al trabajo y el tipo lo balea así por sí? ¿Cómo poner un poco de bondad en el corazón de los que están ciegos? Es muy difícil, señora. Todos estamos programados. Hay quien sigue la programación que han recibido y hay aquellos que no siguen la programación que han recibido. Difícil, es muy difícil. Acá no se trata de un acontecimiento aislado. Aquí se trata de una historia de muchos años. Hoy, después de tanto tiempo, todavía estoy aquí. Confieso que cualquier dolorcito que tengo, se me ocurre que me apareció el cáncer en algún lugar, que me duele un hueso, que una uña, todo, siempre me sobresalta, ¿no? Tras sanarse, decide junto a su familia colaborar con el padre Mario. Cuando ya estuve curada, que habían pasado como 5 meses, le digo, padre, yo ya estoy muy bien, ¿tengo que seguir viniendo? Sí, porque usted me tiene que ayudar. ¿A qué, padre, lo voy a ayudar yo? Porque yo quiero hacer una obra y no tengo quien me ayude y me roban las bolsas de cemento, todo lo que consigo. Pero ¿y dónde pasa eso? Me dicen, González Catán. Con los pocos ahorros que poseía, pero con muchos sueños que lo acompañaban, el padre Mario logra adquirir un terrenito en la lejana localidad de González Catán de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo era ese lugar cuando usted llegó por primera vez? Un lugar. Nada. No es que yo elegí. Aquí está lo lindo, lo hermoso. No, yo no elegí. Este es un lugar fugitivo. Punto. Cada uno de ustedes interprete como quiera. Y me empecé a venir. Cuando mi marido supo, me dice, lo vamos a ayudar, no le podés decir que no, te ha salvado la vida, te ha devuelto la vida, vamos a ayudarlo. Y veníamos, mi marido venía con su coche, me dejaban a mí, lo llevaba al padre a la capital, a los lugares donde él atendía personas de la capital o del país que venían a verlo, y yo me quedaba a pasar el día, y cuando a la tarde lo traía de vuelta al padre, me llevaba a mí. Repito, yo vine, se había rendido la última materia de ese año, el tercer año de medicina, vine a pasar unos días con mis padres a Buenos Aires, y un día cayó el padre Mario, al que yo lo había sentido nombrar, pero no lo conocía, y bueno, estuvimos charlando un rato de las cosas de la vida, y me dijo, Neno, porque me daba ese nombre, Neno, ¿no me lleva a Catán? ¿Y cómo lo voy a llevar a Catán? ¿Y qué hago? De allá tengo con qué volverme. No, vamos con mi auto y yo tengo casa ya. Quédate a dormir, mañana me trae de vuelta. Bueno, sí, ya yo estaba de vacaciones. Bueno, vinimos. Pasamos primero por una panadería que todos los días le donaba 1 o 2 bolsas de facturas, pan viejo, o sea que ya no le servía para vender al día siguiente. Era la tardecita. La cargamos en el auto, yo venía conduciendo y el padre se durmió un poco y al llegar en el garaje de la casa había un grupo de, serían 20 y algo, personas mayores. Algunos estaban jugando afuera las bochas, otros estaban jugando las cartas y era el primer embrión de lo que era la obra del padre Mario. Aquello lo denominaba el Club de Plata. Y él le traía la factura, el pan, y ellos lo esperaban ya con una olla grande de mate cocido, y a lo mejor era una de las pocas comidas que hacían en el día esos adultos mayores, y bueno, nos saludaron al padre, contentísimo, y él
ya ahí se había despertado, estaba activísimo, y me mostraba los alrededores de su casa, que era pequeña en esa época. Decía, acá va a ir la capilla, acá voy a hacer la escuela primaria, hacer la secundaria, hasta la universidad me mostraba. Y yo miraba y eso era un páramo. Claro, maldito. Era un perro que andaba suelto, una canchita de fútbol. Y parece una grosería, como decía, una chapita, ¿de dónde va a ser todo eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, con el tiempo yo veía que todo eso se hacía. El padre construyó la capilla primero y después todas las instalaciones, que parte de las que existen hoy, hay muchas más hoy que antes. Y yo le decía, padre, ¿y esto cómo se va a llenar? Y me dijo una cosa que también fue premonitoria, que es, te van a faltar lugares. Es cierto, si nosotros tuviéramos más capacidad, más aulas, hoy daríamos más prestaciones de las que podemos dar. ¿Por qué estudió psicología alguna vez? Señora, conteste usted. Él estudió filosofía por elección y psicología para poder... Por instigación. Sí, en realidad fue instigado. Para poder estar un poco más tranquilo en su quehacer con enfermos, porque los médicos muchas veces no entienden o no quieren entender o se niegan a comprender. Entonces yo estudié psicología y yo puedo aplicar la psicología como me se da la santísima gana. Yo no receto, yo no hablo con el enfermo, no toco a un enfermo, nada de todo eso. Me permite, algo que convendría aclarar es que nunca tuvo conflictos con la medicina. No. Pero con algún médico en particular ya se sabe que muchas veces pueden haber esas cosas, las pequeñeces del ser humano se manifiestan de muchas formas. Entonces se nos ocurrió a los que estábamos cerca y lo queríamos mucho, que para que ninguno pudiera decir, pero ¿usted qué está haciendo? Nosotros tenemos el título, usted no. Que tuviera un título que sí le permitiera estar tranquilo frente a un enfermo, porque lo que él está haciendo no es medicina, pero puede tener que ver con la psicología. Indudablemente. Yo lo que veía es que muchos casos, no sé si podían catalogarse de milagrosos, sino de gente que le tenía mucha fe. Y el médico sabe que si un paciente te tiene mucha fe, está el 90% de la curación en marcha. Hay un 10% que no, pero yo lo que veía una gran confianza. Pero sí conocí algunos casos que han derivado por gente de mucha sapiencia. Uno de los que derivaba pacientes era el doctor Matera. Matera, cuando veía un caso, en esa época había menos capacidad técnica que ahora, que él ya no tenía respuesta científica, se lo derivaba al padre Mario. Y había algunos, doctor Matera me lo dijo a mí, yo lo que hace Mario yo no lo entiendo, pero se lo mando porque se sienten mejor. Él ni siquiera decía que los había curado, pero bueno, el tumor no estaba más, ¿iba a volver o no iba a volver? La importancia en ese momento era que el paciente estaba vivito y coleando, estaba lo más bien, se sentía mucho mejor, lo había ido a ver a Matera en las últimas y estaba normal. Si iba después a reponerse el mal, si iba, no se sabía. Ya te digo, es todo un sistema que no tenía evaluación científica, era de creer. Especial sobre el padre Mario Pantaleó, el hombre con las manos de Dios. Primera entrega, primera semana aquí en Crónica HD. La semana próxima vamos a hablar sobre sus milagros, sobre las personas que lo conocieron y sobre los testimonios que dan fe de sus poderes de sanación. Aquí en Crónica HD soy Marcos Bustamante, los espero la semana próxima.